gloria a Dios. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Por todos los siglos sean para Él nuestras alabanzas. Toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza de todo lo que nosotros podamos hacer sobre la tierra es para nuestro amado Señor Jesucristo. En el mensaje del día de hoy, desde San Marcos, Guatemala, por Radio Celaque Estéreo 94.1, transmitiendo para todo San Marcos, Guatemala y para todos los países limítrofes y para todos los países que están escuchando vía internet. Hago este video para la gloria de Dios. La predicación de este día está situada en el mensaje que el Señor le hace al ángel de la iglesia de la Odisea, y es también un mensaje para todos los pastores que están hoy sobre la tierra en la misma condición que este pastor allí en la iglesia de la Odisea cuando Jesús le envía este mensaje desde 94.1 Celaque Estéreo para todo Guatemala y para todos los países limítrofes. Bendigo a todos mis hermanos, a todos aquellos que escuchan esta palabra, esta preciosa palabra que Dios está enviando al ángel de la iglesia en la Odisea, que es para todos los pastores de hoy en día. Y sabemos, hermanos, y vemos y conocemos que en este tiempo está aconteciendo lo mismo que acontecía en aquel tiempo cuando Jesús le envía este mensaje al pastor de la iglesia allí en la Odisea, las iglesias del Apocalipsis. El Señor en todas las iglesias le dice siempre lo mismo: yo conozco tus obras. Y le dice siempre lo mismo: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Él envía los 7 mensajes a las 7 iglesias. Eso quiere decir que Jesús conoce el estado de las iglesias que Él tiene ahora sobre la tierra. Todas se asemejan a las iglesias del Apocalipsis, porque Jesús dijo: esta mi palabra no pasará jamás. Cielo y tierra podrán pasar, mas mi palabra nunca pasará. Y este mensaje está intacto hoy y es para todos los pastores que están ministrando y edificando a la iglesia de Jesucristo por sobre toda la tierra. Y le dice el Señor así: he aquí el amén, el amén. Él es sí, Él es el Señor, el testigo fiel. Él es el que testificó de Jesucristo. Él es el primero, el amén. Él es el testigo fiel y el verdadero. Hay muchos que dijo Jesús: después de mi partida se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores y falsos apóstoles, falsos evangelistas, y harán que ustedes estén en peligro de perder vuestra salvación, en peligro de que ustedes pierdan y sean borrados el nombre del libro de la vida. Por eso dice: yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Así se presenta el Señor, como el principio de la creación de Dios. El Señor estuvo desde siempre, desde que Dios fundó la tierra, desde que Dios creó al hombre. Él dijo y habló cuando Dios estaba por hacer al hombre: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El Señor estaba hablando con Jesús, porque Él estuvo siempre sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso dice Él esto: yo conozco tus obras. El Señor conoce todas las obras que los hombres hacen en la tierra. El ojo de Jehová está sobre todos los hombres que están sobre la tierra. Él conoce toda nuestra condición. Él sabe lo que hay en nuestro interior.
lo que hay en nuestros pensamientos. Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Y le dice así, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Él sabía bien la aceptación que iba a tener el Espíritu Santo en la vida de los hombres, de los pastores, de todos los ministros que tenían que edificar su pueblo. Unos iban a estar fríos, unos iban a estar calientes, pero los otros dicen, ojalá que fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Precioso y bendito es el nombre del Señor. Estar caliente significa estar con la llenura y el fuego del Espíritu Santo. Estar frío significa que estás haciendo la obra, pero que el Espíritu Santo no ha bautizado a los hermanos dentro de la congregación a la cual tú estás pastoreando. Porque como tú estás frío, hermano, no tienes el calor y el fuego del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias hoy sobre la tierra que están frías, las iglesias. No se siente el calor, el fuego, las lenguas, las visiones, las revelaciones, los sueños proféticos, las profecías, los dones. No hay sanidades, no hay revelaciones, no hay milagros, no hay lengua, interpretación de lengua, no hay palabras de ciencia, no hay palabras de sabiduría, no hay don de fe, no hay don de hacer milagros. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Son iglesias auténticamente frías. Proclaman a Jesucristo, proclaman la salvación, pero no reciben el poder y el bautismo del Espíritu Santo. Por eso a estas iglesias el Señor les dice, iglesias que están frías. Hay muchas iglesias aquí en la tierra que están en esa condición de frialdad. La frialdad significa no haber recibido al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es fuego, fuego de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas como en el día de Pentecostés, entonces viene un fuego de Dios. Lengua de fuego dice que se asentaron sobre la cabeza de cada uno de los 120 que estaban esperando allí en Jerusalén la venida del Espíritu Santo, porque Jesús cuando ascendió a los cielos le dijo a los discípulos y a los 120, quedaos en Jerusalén, quédense quietos, orando, alabando, glorificando el nombre de Dios, que yo les enviaré el Espíritu Santo y fuego, y me serán testigos. Solo después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, me serán testigos, porque recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y estas iglesias que están frías ahora no han recibido el Espíritu Santo. Ellos ignoran el Espíritu Santo. No quieren tener comunión con el Espíritu Santo. No oyen al Espíritu Santo. Bendito y precioso Espíritu Santo. Y dice que los que están calientes han recibido el bautismo del Espíritu Santo como en el día de Pentecostés. Es la iglesia verdadera de Dios. La iglesia de Jesucristo nació en aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó como un estruendo, como un viento recio sobre los 120. Y todo Jerusalén pudo escuchar el estruendo como de una bomba que cayó en ese lugar. Y todos fueron a ver qué había pasado. Y era el precioso Espíritu Santo que estaba descendiendo como fuego, calentando a la iglesia de Jesucristo, llenando del fuego de Dios a los discípulos, los 120. Esa es la iglesia que Jesucristo quiere. Y la iglesia tibia es la iglesia que nació del Espíritu, pero que después, al estar en este mundo y al recibir ese dinero de las ofrendas, ese dinero de los diezmos, han empezado a acumular el dinero de las ofrendas del diezmo, el dinero que le sacan a la gente, ese dinero que sacan conforme a la predicación de este evangelio tergiversado.
el evangelio de la prosperidad, que todo lo puedes conseguir con dinero, el evangelio del poder que los espíritus inmundos están trayendo sobre todos aquellos que están tibios, pronto a ser vomitados de la boca del Señor. Bendito sea la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el fuego del Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Pero ¿qué pasa? Los hombres empezaron a predicar este mensaje desde aquel tiempo en que Jesús les envió esta palabra a los pastores que estaban en aquel tiempo allí en la zona de Turquía, donde estaban las 7 iglesias, las cuales el Señor le manda ese mensaje a los pastores de esas iglesias. Le dice: yo sé que tú estás tibio, porque tú te crees autosuficiente, porque tienes ese espíritu de prosperidad que ha venido de parte de Satanás el diablo, por cuanto que no amaste la verdad y te complaces con la injusticia. Dices: yo soy rico. Jesús le dice al pastor: tú dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús conoce a todos los pastores que están en tibieza espiritual, esos que están predicando el evangelio de la prosperidad, esos que están haciendo alianzas y amistades con el mundo, aquellos que han dejado de lado a Jesucristo, aquellos que no admiten el señorío de Jesús en sus vidas, aquellos que han adoptado por el amor al dinero, el amor al Dios Mamón. En todas las iglesias que Jesús ha plantado sobre la tierra, todos tienen esta virtud de ser amantes del dinero. Todos los pastores son amantes del dinero. Por eso viene la tibieza espiritual, porque no se puede amar a dos señores. No puedes amar a Dios y a la riqueza. Dices: tú eres rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, cuando está hablando de cosas y de necesidades, está hablando de todos los bienes materiales que tú puedes comprar con el dinero, la influencia y el poder que tú puedes tener mediante el dinero. Ahora se le dice a todos estos que están con posiciones delante de los hombres, aquellos que están, bendito sea el precioso nombre de Jesús, con dinero suficiente, que hacen templos, edificios fastuosos, aquellos que adornan los edificios donde se congrega el pueblo de Dios y cuelgan cortinados y cuelgan cosas en las paredes para hacerse ver de que allí hay dinero, de que están enriquecidos, que lo tienen todo. No aceptan el señorío de Jesucristo. Y dice el Señor: te vomitaré de mi boca, quitaré el candelero de su lugar, no brillarás con la luz del Espíritu Santo. Y el que dice: y de ninguna cosa tengo necesidad, sabe el Señor de que tú te has engreído, de que tú has manifestado. Bendito sea el precioso nombre de Jesucristo, que tú lo puedes todo, que eres autosuficiente, que no necesitas ser reprendido por el Señor, que no necesitas oír la voz del Espíritu Santo, que ya tienes un conocimiento intelectual de las Escrituras, que ya las Escrituras las manejas de tapa a tapa, tienes un manejo de las Escrituras intelectualmente, y con eso estás confundiendo a los hermanos. Y ninguna cosa tengo por necesidad. Y el Señor le dice: no sabes que tú eres un desventurado. No hay bienaventuranza en tu vida, porque el Espíritu Santo te ha abandonado. Desventurado significa no estar bajo la gracia del Espíritu Santo. Desventurado significa que no eres aventurado, que la preciosa presencia del Espíritu Santo no está en tu vida. Eres un miserable,
Todos los miserables son los que amasan fortuna, guardan su fortuna, compran todas cosas y bienes para ellos mismos. Son miserables porque no comparten con nadie todas las cosas que ellos adquieren en este mundo. El compartir es lo que Jesucristo quiere, porque Él le dijo a la iglesia, la manada pequeña, no temas manada pequeña, porque a Dios le ha complacido darte el reino de los cielos. Y le dice a los habitantes de la iglesia, la manada pequeña, le dice así: vendan todo lo que tienen y repártalo a los pobres, y de vosotros será el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no es riqueza, no es poder de este mundo. El reino de los cielos es para todos aquellos piadosos que hacen misericordia, aquellos que teniendo bienes de este mundo son temerosos de Dios, están dedicados a la oración, tienen una pasión tremenda por Jesucristo, por oír el Espíritu Santo, por buscar la presencia, el poder de Jesucristo en su vida. Eres un pobre, le dice. El dinero no compra el reino de los cielos. El dinero no compra el Espíritu Santo. Eres un ciego, le dice Jesús. No puedes ver la gracia de Dios. No puedes ver la salvación que se te ha ofrecido. Prefieres condenarte al infierno de fuego, porque la ceguera que tienes tú en tus ojos, no puedes ver lo que yo hice en la cruz del Calvario. Allí compré vida eterna para ti. Allí yo te di luz a tus ojos. Allí alumbré los ojos de tu entendimiento. Pero tú te has dejado cegar. Ciego, le dice Jesús, te has dejado cegar por las riquezas, por las cosas de este mundo, por los reinos de esta tierra. Te has dejado cegar. Dice: yo vencí a Satanás, dice el Señor. Yo lo vencí allí en el desierto, cuando fui tentado con alimento, fui tentado con el dinero, dice el Señor. Todos los reinos de los cielos me quería dar Satanás, el diablo, pero yo no lo acepté, porque yo podía ver el reino que ahora tengo, el reino de Dios y su justicia. Eres un ciego, te has dejado enceguecer, eres un pobre diablo, eres un pobre tipo, estás cegado, dice, y estás desnudo. O sea que Jesús le dice todas las cosas que ningún hermano quiere sentir ni oír. Desventurado, le dice, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estás desnudo, dice el Señor. Se te ha quitado la vestimenta que yo te di. Esa vestimenta que yo gané y compré para ti allí en la cruz del Calvario. Esos vestidos que son los que yo lavé con la sangre que derramé allí en la cruz del Calvario. Esas vestimentas ahora te han sido quitadas. Y ahora estás desnudo. Estás sin vestimenta. Estás nuevamente como cuando estabas en el mundo. Por más que proclames la obra que es de Dios, tú estás desnudo. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestimentas blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor le pide que compre oro refinado en fuego. El oro son las pruebas, hermano. Dice Pedro que nosotros va a ser probada nuestra fe, como el oro pasado por el fuego. El oro tiene añadiduras. El oro tiene bronce y cobre y aluminio. Por eso el oro se derrite en una vasija de hierro y comienza a flotar arriba del oro cuando está hirviendo. Comienza a flotar el bronce, el cobre, el aluminio, y se es sacado con unos cucharones para que quede el oro fino,
Varias veces va pasando el oro por ese estado hasta que he sacado toda contaminación que tenga de otros metales. Por eso el Señor le dice, el oro es probado como fuego, así vas a ser probado tú y tu fe, para ver si tú pasas por esa prueba y dejas que te saque todas las añadiduras que haya en tu vida, toda la mundanalidad, todas las cosas que tú deseaste con tus ojos y las has adquirido porque tienes dinero, toda la vanagloria de la vida. Te has vanagloriado con la obra de Dios, te has vanagloriado con la multitud de hermanos que están reunidos escuchándote, pero tú estás muerto, eres un pobre, miserable y ciego. ¿Qué le puedes dar a los hermanos en la iglesia si tú no tienes nada? Por eso le dice, compra pruebas para que mediante la prueba tú seas rico, porque todos los que están empobrecidos, haciendo la obra del Señor, pasando pruebas, dificultades, pasando hambre, sed, pasando tiempos de dificultades, de no teniendo vestiduras, no teniendo lugares fijos para vivir, siendo blasfemados, siendo vituperiados por los demás hermanos. Esas son el oro refinado en fuego, para que seas rico. Mientras más pobre eres, más rico eres espiritualmente. Mientras más rico eres en dinero, más pobre eres espiritualmente. Y vestidos blancos, dice el Señor, para vestirte. La única forma que tiene un hermano tibio, uno que esté predicando el Evangelio y esté en tibieza espiritual, es el arrepentimiento. Buscar la presencia de Dios, venir a donde están los que Dios ha puesto en sus templos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ministrarles el perdón de Jesucristo, hacerle ver la vergüenza de la desnudez con que estás desnudo por causa de haberte creído que tenías todo porque tenías dinero. Te tienes que arrepentir, vender todo lo que tienes, repartírselo a los pobres y después tienes que venir arrepentido a los pies del Señor. Para estar nuevamente vestido, tienes que arrepentirte, clamar a la sangre de Jesucristo para que te limpie de pecado y de maldad. El Señor conoce tu mente, tu corazón, tus pensamientos y las intenciones que hay en tu corazón. Si vas arrepentido, dice el Señor, Él te va a vestir con vestiduras blancas y no vas a estar desnudo cuando el ángel venga a buscarte en el día en que yo le diga al ángel que tú tienes que abandonar ese cuerpo. Por eso el Señor dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque nosotros sabemos, nosotros los verdaderos hijos de Dios, sabemos cuando hay un pastor que está en la vergüenza de su desnudez, porque está predicando un evangelio tergiversado, está predicando a un Jesús que no es el verdadero, está predicando un espíritu que no es el espíritu de Dios, está siendo víctima de un espíritu demoníaco, esos que traen doctrinas demoníacas a los pastores de estos tiempos, aquellos que están predicando la prosperidad, la autosuficiencia, la amistad con el mundo, los que tienen las doctrinas de Balaán, la doctrina de los nicolaitas, los que tienen todavía aquellos que están teniendo en sus iglesias a los que tienen el espíritu de Jezabel. Y el Señor le dice, arrepiéntete y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice el Señor, pídeme espíritu de sabiduría, para que Dios abra los ojos de tu entendimiento, para que puedas ver la voluntad de Jesucristo para tu vida. Así dice el Señor. Y Pablo rogaba, yo ruego a Dios que abra los ojos de vuestro entendimiento, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, para que sepáis
que es lo que Jesucristo ha preparado para nosotros. Por eso, hermano, el Señor le dice, unge tus ojos con colirio, porque en aquellos tiempos en la ciudad de la Odisea, todos se pintaban los ojos con esos maquillajes que se ponen sobre los ojos, como están ahora todas las mujeres pintándose los ojos y las uñas. Así también hay muchos hombres que se pintan los ojos y se pintan las uñas. Esas son las doctrinas de los nicolaitas, inmorales, que están dentro de la iglesia. Y estos pastores que tienen tibieza espiritual no pueden ver lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. No pueden escuchar al Espíritu Santo. No pueden ver al ángel de Jehová que desciende para hablarle, porque sus ojos están cegados. Y Jesús le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor reprende y castiga, porque Él es nuestro Padre Celestial. Y nosotros como padres sabemos reprender a nuestros hijos, pero no lo sabemos reprender como Dios nos reprende a nosotros, porque nosotros los reprendemos según lo que nosotros somos, no con la sabiduría y el juicio de Dios. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice en Hebreo 12, aquel que soporta el castigo de Dios es tomado como hijo, pero aquel que se niega a recibir el castigo de Dios. Yo conozco muchos pastores que rechazan las pruebas, rechazan la reprensión de Dios. Yo he ido a amonestar a pastores que tenían muchas obras hechas en sus vidas, pastores que tenían muchas obras que habían hecho conforme a sus propios corazones. El Señor me envió con revelación a reprender a esos pastores para que deshicieran esas obras, porque esas obras eran todas obras conforme al corazón del hombre. Estaban cargadas de mundanalidad, de autosuficiencia. Eran obras que estaban hechas conforme al corazón de los hombres, de instituciones humanas. No estaban hechas conforme al corazón de Dios. No habían oído al Espíritu Santo. Habían hecho lo que bien le parecía. Este pastor tenía 5 hijos. Tenía 50 años de pastor, 65 años de creyente. Ya era un anciano y había hecho obras de las cuales el Señor no estaba conforme. Y me envió a decirle que él tenía que restituir su vida. Tenía que cambiar su vida, arrepentirse. Las obras que él había hecho las tenía que deshacer. A sus 5 hijos los ungió como pastores. Y el Señor no lo había enviado para que haga pastores a sus 5 hijos. 4 varones y una mujer. Eran malos testimonios para el Evangelio. Eran hombres tibios. Eran hombres conforme a su propio corazón. Hombres autosuficientes, conocedores de la palabra, pero no hacedores de la misma. Conocedores intelectuales de la palabra de Dios, como hay muchos hoy en día, conocedores intelectuales de la palabra de Dios, que dicen voy a hacer esta obra para el Señor, pero no tuvieron el permiso del Señor. El Señor no los mandó a hacer obras, pero ellos se pusieron a hacerlas. Entonces el Espíritu Santo me habló, me trasladó 1000 kilómetros en el Espíritu para que yo vea la intimidad de este pastor y todas las cosas que había hecho. Entonces el Señor me mandó que fuera 1000 kilómetros de aquí de la ciudad de Córdoba, Argentina, y fuera a amonestar a ese pastor. Y ese no quiso escuchar la reprensión del Espíritu Santo. Y dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces le vino un castigo, una enfermedad en el páncreas a ese pastor. Y ni aún así, cuando ya estaba con esa enfermedad,
que es terminal, porque el páncreas no se puede operar, porque cuando lo tocan, cuando tienes un cáncer de páncreas y lo tocas, automáticamente te mueres. Entonces, cuando estaba allí en el lecho de enfermedad, después que yo lo había reprendido y había hecho caso omiso a lo que yo le había dicho, sabiendo él de que yo tenía el conocimiento de todo lo que había hecho por la revelación del Espíritu Santo. Él a mí no me conocía ni yo a él tampoco, pero el Espíritu Santo me envió. Por eso yo soy constituido profeta del Señor. Me envió para decirle a este pastor que tenía que deshacer las obras que había hecho, reprender a sus hijos, poner en orden la iglesia. Y él no quiso hacer caso omiso. Entonces el Señor lo castigó, lo puso un cáncer en el páncreas. Primeramente se quebró una pierna. Se quebró una pierna a la altura de la ingle. ¿Por qué? Porque ya tenía los huesos desgastados. Espíritu. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Y después cayó en esa enfermedad del páncreas. Y cuando le dije a los hijos, el Señor me envía, déjenme pasar para que yo entre en el hospital y hable con él. Y no me permitieron hablar con el padre porque tenían celos, sabían bien ellos lo que el Señor me había mandado a hacer. ¿Y qué hicieron? Me prohibieron la entrada. Entonces yo vi como el ángel de la muerte, como Dios había levantado y había enviado al ángel de la muerte para que tomara su vida. Y al otro día el pastor cuando yo vi el ángel de la muerte, el pastor falleció, partió, murió, no fue a la presencia del Señor, porque él rehusó y los hijos rehusaban de que yo entrara a verlo en el lecho de enfermedad. Habían pasado como 7 meses de que yo lo había amonestado y él hizo caso omiso. Él reconoció que yo era un pastor, que yo era un profeta, pero él no quiso volver atrás con las obras que él había hecho. Bendito sea la preciosa palabra del Señor. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo fui como profeta del Señor para ver a otro siervo de Dios que tenía diabetes, tenía la pierna infectada por la diabetes, había pisado una piedra y se había infectado con la diabetes, se le había hecho un semejante agujero en la planta de los pies que cabía una manzana adentro, estaba toda podrida su pierna hasta la rodilla y le iban a cortar la pierna. Y había muchos que se decían profetas, algunos se decían profetiza y profeta, y le profetizaban la sanidad para este siervo en un congreso que tenían en la Asociación Mundial que él estaba manejando, que era el presidente de la Asociación de Iglesias Pentecostales Unidas. Entonces este pastor, cuando terminó esa conferencia, esa unión que hacían todos los años, la fiesta de la asociación, allí en 1000 kilómetros de Córdoba, cuando terminaron todo de subir arriba y profetizarle sanidad, 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 el Espíritu Santo, estando yo sentado allí abajo mirando todo, me dijo, tú vas a orar por él y lo vas a sanar. Ve y dile a mi siervo, me dice el Espíritu Santo. Entonces cuando se iba yendo la gente, le digo, siervo de Dios, el Señor dice que yo tengo que orar por usted por sanidad. Dentro de 15 días me dijo el Espíritu Santo que vaya, que vuelva aquí y ore por usted. Entonces me dijo, amén hermano, haga lo que el Espíritu Santo le ha mandado. Y a los 15 días yo volví. El Espíritu Santo me reveló el pecado que él había cometido hacía 10 años. Ese era un pecado de adulterio que él había cometido. Y el Espíritu me dijo, dile así, así y así. Tú has pecado y no te has arrepentido.
Por eso el diablo te ha puesto esa carga, esa enfermedad que te va carcomiendo la carne, que va pudriendo todo tu cuerpo. Entonces le dije, el Señor dice que se arrepienta. Y este se arrepintió y caía en lágrimas de sus ojos del arrepentimiento. El Espíritu Santo me dio testimonio, junto con mi esposa, que estábamos orando por este siervo. Entonces oramos por él, reprendimos la diabetes en el nombre de Jesucristo, y este siervo fue sanado. Y la pierna fue sanada completamente. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Y ahora sigue ministrando una iglesia grande que el Señor le ha dado para que ministre. Bendito y glorioso sea la presencia del Espíritu Santo en esta tarde, en este lugar. Glorioso y precioso el Espíritu Santo. El que tiene oído dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Bendita sea la preciosa presencia de Jesús. El Espíritu Santo es el que reprende, dice Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor permite muchas veces, a causa de un pecado que algún siervo cometa, que el enemigo lo toque con alguna enfermedad. Y esa enfermedad va a llegar hasta tal punto, hermano, que le va a caer entre la muerte y la vida. Entonces el Señor va a levantar un profeta, un verdadero profeta de Dios. Uno que sea pobre y sufrido, que no tenga bienes de este mundo. Le va a mostrar la condición de ese siervo. Y lo va a enviar, como me envió a otro siervo pastor. También había cometido un pecado. Había tenido relaciones sexuales con una de las hermanas de la iglesia, siendo él casado y con hijos. Entonces este hermano tenía una enfermedad en los huesos, una enfermedad incurable en los huesos. Tenía todos los huesos de la espalda, de la columna, todo destruido y carcomido por la osteoporosis por esa enfermedad que viene a los huesos y los convierte en polvo. No podía dormir, no podía estar sentado, no podía estar mucho parado. Lloraba y gritaba de dolor. Entonces el Espíritu Santo me envió para que yo le sanara, y junto con mi esposa fuimos a hablar con este siervo. Y el Espíritu Santo me mostró qué pecado había cometido este. Hacía como 15 años había cometido un pecado cuando tenía una iglesia en otro pueblo 200 kilómetros de allí, de la iglesia que él tenía ahora. Y le dijo, el Señor me dice, él ha cometido adulterio y fornicación con una joven en la iglesia, y por eso ha tenido que dejar la iglesia allí y venirse aquí. Y aquí había fundado otra iglesia. Había huido 200 kilómetros, como Jonás había huido. Y el Espíritu Santo me dijo, dile que se arrepiente. Y yo lo voy a sanar y lo voy a llenar con el Espíritu Santo. Por eso el Señor habla a estos pastores que están tibios. Antes de vomitarlo de la boca, el Señor quiere que se arrepienta. Cuando el Señor te vomite de su boca, va a enviar el ángel de la muerte y vas a morir, hermano. Vas a morir y te vas a ir al infierno. Eso significa cuando el Señor te vomitare de su boca. Te vomitaré de mi boca, le dice el Señor. Yo enviaré el ángel para que tú termines tu vida y te vayas al infierno. Y el Señor me envió con este pastor y le hablé y le dije, usted cometió este adulterio con una joven y usted tuvo que dejar la iglesia. Se vino deshonrado, se vio la vergüenza de su desnudez. Y el Señor quiere que se arrepienta. Y le va a llenar con el Espíritu Santo. Vas a ser caliente nuevamente, porque tu nombre será borrado del libro de la vida. Y este pastor se arrepintió y oramos por él, y todos sus huesos fueron sanados de su cuerpo. Bendito y glorioso es el nombre de Jesús. Saltaba como un niño con juguete nuevo por la alegría de haber sido sanado. Me daba las gracias por lo que yo había hecho con él. Pero Señor,
Lo único que recibo yo es la bendición de Dios. Ninguna vanagloria hay en mi vida. Ninguna vanagloria, solamente el gozo de saber de que el Señor todavía está enviando a sus profetas para que los siervos se arrepientan, salgan de la tibieza y vuelvan nuevamente a ser llenos del Espíritu Santo. Este siervo cayó al suelo, hablando lenguas, proclamando la bendita y gloriosa palabra del Señor. Ese es el poder del Espíritu Santo, hermano. Eso es lo que quiere Dios para tu vida, para aquellos que estén en tibieza espiritual. Te va a permitir el Señor a todos estos que están tibios, que el enemigo, el diablo, toque tu vida, hermano. Van a venir enfermedades incurables a tu vida y vas a ser echado en cama si no te arrepientes, y vas a morir en cama si no te arrepientes. El Señor quiere que te arrepientas y Él te va a sanar, y Él va a enviar a un profeta. Él va a enviar a un profeta con la revelación para que tú seas sanado, seas perdonado de tus pecados. Porque el Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Cuando el Señor no castiga ni reprende a muchos siervos que hoy están haciendo la obra en la iglesia, cuando no los reprende ni los castiga, es porque no son hijos, sino que son bastardos. Están haciendo obras conforme a su propio corazón. Están en tibieza espiritual porque no oyen al Espíritu Santo. Bendito y precioso es el nombre del Señor. Él siempre tiene misericordia de todos los siervos. Él quiere que se arrepientan, hermano. Él dice: yo entregaré de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, a los que se dicen ser pastores, a los que se dicen ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dicen ser cristianos y no lo son. Dice pertenecer al Espíritu Santo y le han cerrado la puerta a Jesús. No quieren el señorío de Jesucristo dentro de la iglesia. Pero hay algunos que han vencido la tibieza de la iglesia. Y con eso quiere cenar el Señor. Él está golpeando la puerta y llamando para que alguno de aquellos que ha vencido la tibieza espiritual abra la puerta de su corazón, lo reciba, lo escuche, cene con el Señor y el Señor conmigo. Y ese va a ser el que va a estar sentado en la mesa, en esa mesa que está preparada para la cena de las bodas del Cordero, allí en el tercer cielo, en el cielo de Dios, en el templo de Dios. Allí está el salón donde está preparada la mesa. Es interminable la largura que tiene esa mesa, llena de sillas, hermanos, donde nos sentaremos para comer la cena de las bodas del Cordero, cuando nosotros seamos desposados con Jesucristo. Dice el Señor: ya no comeré aquí en la tierra, cuando Él estaba comiendo la última cena, pero la comeré con ustedes nuevamente en el cielo, dice el Señor. Cuando vayamos en el cielo, acá el Señor comió cordero guisado. Cuando vayamos al cielo con Él, Él volverá a comer esa cena en las bodas del Cordero. Porque la mesa está preparada, el salón del trono está preparado, las sillas y todo el alimento está preparado para que nosotros comamos literalmente la cena de las bodas del Cordero. Manjares deliciosos, dice Isaías, que vamos a comer en la cena de las bodas del Cordero. Bendito y glorioso sea el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, ahora y por todos los siglos. Bendito el que viene, bendito Jesucristo nuestro Señor, porque Él viene pronto a buscar a su iglesia. Él viene a buscar a los que han creído, a aquellos que han vencido la tibieza espiritual, hermano, a aquellos que están calientes, hermano, a aquellos que están en el gozo de su Señor. Bendito y glorioso y precioso es el pueblo de Jesús.
aquel que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero de Dios. Amén, hermano. Amén y amén. Bendiciones. Gloria al precioso nombre de Jesús. Y dice así la palabra de Dios a la iglesia de la Odisea, al pastor de la iglesia de la Odisea. El Espíritu Santo no es posesión de las iglesias. Las iglesias son posesión del Espíritu Santo. Y dentro de las iglesias, donde están esos que se han enriquecido, aquellos que han hecho de su predicación la prosperidad, que se sienten autosuficientes, prosperados y con la mundanalidad dentro de la iglesia, esos han excluido de sus congregaciones al Señor Jesucristo. Por cuanto eres frío, eres tibio y no eres ni frío ni caliente. El Señor Jesucristo dice: donde está el frío o el caliente, allí estoy yo y mi Espíritu Santo. Pero por cuanto tú, que eres el siervo de la iglesia, has entrado en la tibieza, que crees que estás autosuficiente, prosperado, que la mundanalidad está en tu vida, que ese espíritu de prosperidad, de riquezas terrenales ha entrado en tu vida, has hecho que el Señor se aparte de ti, de tu iglesia, se aparte de tu presencia. Por eso dice que Él está fuera del edificio, llamando a los que están dentro, a aquellos que todavía no se han contaminado con las predicaciones de esta de prosperidad, estas predicaciones de mundanalidad, con ese espíritu de Jezabel, con ese espíritu de los Nicolaitas, con el espíritu de Balaán, siempre dentro de esas grandes iglesias, donde los siervos están tibios, donde ellos tienen como lema la prosperidad, la autosuficiencia, donde las cosas de este mundo están asociadas a su vida, a sus prédicas, creyendo que el Espíritu Santo está apoyando esa clase de predicación, esa clase de enseñanza dentro de las iglesias que el Señor Jesucristo tiene en la tierra. Por eso dice el Señor: yo estoy en la parte de afuera de la puerta. El Señor está buscando una comunión con cualquier persona que se arrepienta y venza la tibieza espiritual de la iglesia. Está buscando el Señor que te venzas a la tibieza espiritual, que seas lleno del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias en la faz de la tierra que no hablan del bautismo del Espíritu Santo, que no hablan de la llenura del Espíritu Santo, que no procuran que el Espíritu Santo bautice a los miembros de la iglesia. Aquellos son los que están fríos, hermanos, y mucho más los tibios. Los tibios proclaman el Espíritu Santo, pero para ellos el Espíritu Santo es como un mandadero de ellos. Lo mandan al Espíritu Santo, a Dios y a Jesucristo, para que les dé todo lo que ellos piden. Están siendo unos ciegos espirituales. La tibieza espiritual ha llevado de tal manera a estos hombres a creerse que el Espíritu Santo está a disposición de ellos, mientras que el Espíritu Santo no está a disposición de aquellos pastores que los nombran y los renombran, sino que el Espíritu Santo te tiene a ti como su posesión. El Espíritu Santo es el que posee a la iglesia de Jesucristo, es el que la bautiza, es el que la llena, es el que le da el fuego para que sean calientes. Hay muchos que están en tibieza espiritual y creen que el Espíritu Santo los está bautizando. Creen que ese fuego mentiroso, ese fuego engañoso que traen los demonios sobre las iglesias tibias, creen que es el Espíritu Santo. Se trata de otro espíritu, no el Espíritu Santo que nosotros
hemos recibido, dijo Pablo. Está esa clase de espíritu gobernando la mente y los corazones de aquellos pastores que están en tibieza hoy, que dicen que tienen un avivamiento. Yo he sentido y he visto muchas de esas iglesias decir que tienen un avivamiento y ahora han vuelto nuevamente al estado que tenían antes. Esos avivamientos, hermanos, lo traen los espíritus inmundos, los demonios que tergiversan las escrituras, aquellas doctrinas de demonios, los demonios que traen un avivamiento falso dentro de la iglesia. Esas iglesias que están en tibieza espirituales son las candidatas número 1 para ser invadidas por esos espíritus inmundos, para ser bautizados con los demonios. Pero dice que dentro de esas iglesias, dentro de esas congregaciones, hay hermanos que no han manchado sus vestiduras. Hay hermanos que quieren el fuego del Espíritu Santo. Por eso Jesús desde afuera de la puerta está llamando. Si alguno abre la puerta, dice, y me busca y me deja entrar, yo cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. El Señor quiere tener una comunión espiritual con cualquier persona que se arrepienta y venza la tibieza espiritual de la iglesia. Esa es la manada pequeña que el Señor Jesucristo le dijo, no temáis manada pequeña, porque a Dios le ha placido daros el reino de los cielos. O sea que el reino de los cielos es el oro comprado, refinado en fuego, las pruebas, el desprecio, el hambre, el frío, la desnudez. Esas son las pruebas que el Espíritu Santo trae para que nosotros venzamos la tibieza espiritual. Allí donde está la persecución, allí donde está la prueba, allí donde está el castigo, allí donde está la reprensión del Señor, está el fuego del Espíritu Santo, hermano. Bendito sea el precioso Espíritu Santo de Dios. El fuego del Espíritu Santo está en todos aquellos que venzan la tibieza espiritual de la iglesia hoy en día, hermano. Debemos nosotros saber y entender que el Espíritu Santo es el que alimenta a las iglesias, es el que guía a la iglesia. Bendito sea el precioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un fuego ardiente, lleno de juicio contra el pecado y de la pureza de Dios. Bendito sea el precioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fuego que consume la maldad, la tibieza, la frialdad de la iglesia. El Espíritu Santo quiere que la iglesia sea como una llama de fuego, como la iglesia primitiva, la de Pentecostés, cuando estaban los 120 ahí reunidos en el aposento alto y llegó el Espíritu Santo, como un fuerte viento con un estruendo, como si hubiese explotado una bomba en aquel tiempo. Y todo Jerusalén escuchó el poderoso ruido del Espíritu Santo descendiendo sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto esperando la presencia del Espíritu Santo que Jesús le dijo que Él enviaría desde los cielos. Esa es el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Por eso dice que el Señor los prefiere calientes. Los que están fríos pueden recibir el fuego del Espíritu Santo, pero los que están tibios no, porque se creen autosuficientes, porque el dinero y la mundanalidad y la amistad con este mundo es su lema. Ellos dicen que tu salvación no la pierdes, pero el Espíritu Santo dice claramente que borrará el nombre del libro de la vida de todos aquellos que no se han mantenido firmes en el fuego de Dios. A los que están en el fuego de Dios, el Señor no les reclama nada, solamente les dice: retén lo que tienes hasta el fin. No dejes que otro tome tu corona, no dejes que otro venga con la tibieza espiritual
y te lleve y te arrastre a la prosperidad de este mundo, a la mundanalidad, a desear y a conseguir todas las cosas que están en este mundo, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida te arrastran, los que están en tibieza espiritual, a los deseos de la carne, hermano. Todos aquellos que están en tibieza espiritual quieren arrastrarte tras de sí. Por eso dice el Señor, al que venza la tibieza espiritual, al que venciere, dice el Señor, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor promete que tú te sentarás en la mesa, en esa mesa que está puesta ya, está servida allí, en el tercer cielo, en la ciudad santa de Dios. En el trono de Dios hay una mesa, hermano, que es interminable su largura. Allí en ambos lados de la mesa están puestas sillas, hermano. Allí en esa casa, en ese templo de Dios, allí en el tercer cielo, está preparado para las bodas de la iglesia, para la cena de las bodas del Cordero. Está preparada esa mesa. Por eso el Señor dice, al que venciere la tibieza, se sentará conmigo en mi trono. Allí en esa gran mesa, donde comeremos la cena de las bodas del Cordero, cuando seamos desposados con Jesucristo, con el Cordero de Dios. Solamente Él puede darnos a sentar allí en su trono, allí en el salón del trono, donde la mesa está preparada. Y allí en ese lugar van a estar los que van a ser columnas en el templo de Dios. Bendito sea el poderoso nombre de Jesús. Son tantas las promesas que Dios tiene para los vencedores, pero el diablo está trabajando terriblemente hoy, cegando las mentes y los corazones de aquellos pastores que se creen autosuficientes, porque están predicando el evangelio de la prosperidad, porque están predicando el evangelio de la mundanalidad, de conseguir todo lo que hay en este mundo. Tú tienes que conseguir y adquirir todas las cosas que están en este mundo, porque dice que Dios las creó para nosotros. Mentiras del diablo, hermano, te están arrastrando a la tibieza espiritual, a apartarte de la presencia del Espíritu Santo, a caer en tibieza espiritual, a poner por tu mano la prosperidad, no el brazo de Dios que sea tu mano, sino la prosperidad y la mundanalidad. Y algunos dicen que la salvación no se pierde, que tu nombre sigue anotado en el libro de la vida. Esas son las mentiras del diablo que está trayendo ahora sobre muchos hermanos que están sobre la faz de la tierra en todos los países del mundo. Mentiras de Satanás, que la salvación no se pierde, que tu nombre no es borrado del libro de la vida. Mentirosos, hijos del diablo, doblemente ciegos, sus corazones están entenebrecidos, en oscuridad, en tinieblas, en amargura, porque el diablo le ha cegado, porque han creído la mentira, porque todavía están con aquellos que están en tibieza espiritual, aquellos que dicen que la prosperidad es la base de la iglesia de Jesucristo. Mentiras de Satanás. Glorioso Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu Santo está con ellos. Son mentiras. Cuando tú estás en tibieza espiritual, el Espíritu se aparta. El Espíritu tiene total libertad para estar dentro de una iglesia o para salirse de la iglesia. El Espíritu Santo no es alguien que se pueda manipular. El Espíritu Santo permanecerá con cualquier iglesia, solo en tanto que ésta permanezca fiel a Cristo y a su palabra,
y oye lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Son mentiras del diablo. Aquellos que predican la prosperidad, de que el Espíritu Santo está con ellos, es un demonio que ha falsificado la obra del Espíritu Santo. Está bautizando ese demonio inmundo con montones de experiencias espirituales sobrenaturales que son enviadas por Satanás el diablo para engañar, si fuera posible, a los que son escogidos del reino de los cielos. Por eso, hermano, no creas a todos los hombres que hablan y dicen que la prosperidad es la suficiente para estar en el reino de los cielos, que la prosperidad es una llave que Jesucristo te ha dado para todos aquellos que están en el reino de los cielos. Mentiras de Satanás, hermano. El Espíritu Santo no te va a apoyar una obra que no sea la obra que Él mismo quiere hacer en la iglesia. Las obras que el hombre hace, confiando en su propia riqueza, en su propia mente, en su propio corazón, no oyendo la voz del Espíritu Santo, en aquellos que son estudiosos de la palabra, en aquellos que cambian la definición de las palabras de la Biblia. Esos son los que están en tibieza espiritual. Esos son los que están muertos a causa de la palabra. A causa de la letra están muertos espiritualmente, hermanos. Hay muchos que conocen la palabra de Dios como está escrita, pero la palabra de Dios escrita tiene que ser escrita por el Espíritu Santo con su dedo en su corazón, porque el Espíritu Santo es la unción que nosotros recibimos, y todo lo que enseña el Espíritu Santo es para glorificar a Cristo dentro de la iglesia. En cambio, estos hombres que se creen autosuficientes porque tienen dinero y prosperidad y mundanalidad dentro de su iglesia, creen que el Espíritu Santo está con ellos. Dios les envía un espíritu engañoso y mentiroso para que crean a la mentira, por cuanto no creyeron a la verdad, por cuanto se complacieron con la injusticia, por cuanto nunca ellos tomaron nada de lo que poseen para venderlo, despojarse de sus cosas, despojarse de sus bienes materiales de esta tierra, para darle a los pobres y así entrar en el reino de los cielos. Ellos predican totalmente al revés esta palabra de Dios. Dice que tú tienes que poseer las riquezas, y Jesús dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Haz limosna, sea humilde. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Dice el Señor, yo te confesaré delante del ángel de mi Padre, y el ángel de mi Padre vendrá y te traerá a ti las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra de Dios. Voy a introducir esto, hermano, para que vean lo que es el poder de la piedad en un hombre. En Hechos 10 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, ¿qué hizo Dios con este hombre piadoso? Con este que era temeroso de Dios, sin ser un creyente. Él era un hombre que era un soldado. En ese tiempo Roma había conquistado al pueblo de Israel. Estaban bajo el yugo de los romanos. Y este hombre era un centurión, un hombre que tenía 100 soldados a su mando. Él era el que gobernaba la ciudad de Cesarea. Él cobraba los impuestos para enviarlo a Roma, porque eso hace cuando una nación
ha conquistado a otra nación, cobra los impuestos del pueblo y lo envía a Roma. Y este centurión tenía un sueldo muy alto, un porcentaje de las ganancias, de la limosna, de las ganancias que él adquiría cobrando los impuestos al pueblo de Israel para enviarlo a Roma. Pero dice que este era piadoso y temeroso de Dios y hacía ofrendas, dice. Hacía ofrenda al pueblo de Dios, hacía ofrenda a los pobres. Entonces Dios, al ver la piedad de este hombre, a ver la forma en que este hombre tenía temor de Dios, respeto por Dios, bendito y precioso es el nombre de Jesús. ¿Cuántos hoy tienen temor de Dios? Respeto por lo que dice la palabra de Dios. Y Dios dice que no pudo quedarse quieto al ver la fe de este hombre, la fe que este hombre tenía. Y esa fe lo había vuelto en un hombre piadoso, pero le faltaba algo a este hombre. Le faltaba la salvación, le faltaba escuchar el evangelio de salvación. Por eso Dios dice que en el versículo aquí dice, en el versículo 3 del libro de los Hechos, capítulo 10, vio claramente en una visión, como la hora novena del día, era ya la tardecita, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Bendito sea la presencia de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Dice que Dios envió un ángel para que le hable a Cornelio. Mira, dice lo que le dice el ángel. Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Eso es lo que no tienen los tibios. Oración ferviente, todos los días orando, al menos 3 veces por día orándole a Dios, sintiendo temor de la presencia de Dios, temor a hacer lo malo, temor a no darle a estos que necesitaban, no darle alimento, ropa, calzado, siendo que él tenía, él se despojaba. Dice que esta piedad que él demostraba y ese temor y las oraciones que él hacía a Dios, dice, han subido. Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. En cambio, este hombre, este pastor de la iglesia de la Odisea, este pastor que hacía con el dinero, me he enriquecido, decía, no tengo necesidad de nada. Se había llenado los bolsillos con dinero, siendo que la Biblia dice: para todos aquellos que reclaman el diezmo de los hombres, de los hermanos. Dice que el diezmo de los hermanos es para darle de comer a los levitas, a los que trabajen en la obra de Dios, a aquellos que no tienen, para aquellos que no tienen dinero para pagar sus cosas. Pero ¿qué hacen los hombres de hoy? No te dan una limosna ni por casualidad. No oran a Dios ferviente, no tienen temor de Dios. Por eso Dios no puede enviar un ángel. O que me diga algún pastor si Dios le ha enviado un ángel para alguna cosa. Si ellos han visto con sus ojos a algún ángel de Dios. Si alguna vez cuando han estado predicando, allí han podido ver dentro de la iglesia un ángel del Señor. Y este ángel le habló y le dijo: tus oraciones, le dice el ángel, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Las oraciones suben al cielo, hermano. ¿Cuántas veces están orando muchos hermanos oraciones que no tienen ningún sentido, hermano? Oraciones mentirosas, oraciones que no tienen sentido y no suben a la presencia de Dios, porque tú no eres piadoso, porque no eres temeroso de Dios,
porque abres tu boca para hablar de los ungidos de Dios, porque abres tu boca para criticar a los ungidos del Señor, porque tú abres tu boca para criticar las palabras que los ungidos de Dios hablan al pueblo de Dios, porque no son piadosos, porque reciben el dinero para gastarlo en sus propios deleites, pecadores. Dice que las oraciones y la limosna han subido para memoria delante de Dios. Entonces Dios le envió el ángel, porque no podía dejar a este Cornelio sin la salvación. Entonces le dice, envía pues ahora. El ángel le hablaba con voz audible a este Cornelio, el centurión, un hombre del ejército romano. Envía pues ahora hombres a Jope. El ángel le hablaba y este podía ver al ángel y podía oírle hablar. Estaban hablando par a par, como tú hablas con tu esposa, con tus hijos. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este está posando en la casa de cierto Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Mira lo que le decía al ángel, con lujo de detalle. Le daba el nombre de Pedro, el nombre de Simón, el auténtico nombre de Pedro, que tiene por sobrenombre Pedro. Este dice está en la casa de cierto Simón el curtidor. El ángel le daba con detalles a este centurión el Cornelio dónde tenía que ir a buscar a Pedro para que venga Pedro y le predique el evangelio de salvación. ¿Cuándo un ángel te ha hablado, hermano? ¿Cuándo has podido ver a un ángel que te hable? ¿Cuándo has podido ver al ángel que te diga, tienes que ir a tal y cual lugar, tienes que buscar a este o a este otro y hablarle la palabra de Dios? Y le dice el ángel, él te dirá lo que es necesario que hagas. Bendito sea el precioso nombre del Señor. El ángel estaba diciendo, ve a Pedro. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos tiene a nosotros como intermediarios para predicar el evangelio de salvación. Fuera de nosotros Dios no hace nada. Dios lo que hace es enviar un ángel para que algunos de estos piadosos, para que algunos de estos que tengan temor de Dios, para algunos de estos que oran y son tan humildes que la oración de ellos traspasa los cielos, porque sabe que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Él está en el aire y él no deja que pasen las oraciones de muchos que se creen santos, que oran y no saben qué orar, porque no oran conforme al Espíritu Santo, obran conforme al corazón mezquino que ellos tienen. El diablo es el príncipe de la potestad del aire. Él puede parar todas las oraciones que se hagan, que no tengan un sentido espiritual, que no vayan con temor de Dios. Cuando el diablo ve que hay una oración de algún piadoso, de alguno lleno del Espíritu Santo, de alguno que anda oyendo la voz del Espíritu, entonces el diablo tiene que apartarse de los aires y nuestras oraciones llegan hasta el reino de los cielos, hasta el tercer cielo. Por eso el ángel le dijo a este Cornelio, no podía el diablo parar la obra de Cornelio, porque era temeroso de Dios. Era como Job. Job estaba allí, en su pueblo natal, y Dios le decía de Job, ¿has visto a Job, mi siervo? No hay ninguno como él en la tierra. ¿Cuándo Dios pudo decir algo así de ti, hermano? ¿Cuándo envió un ángel para que te envíe a algún lugar? Y al día siguiente dice, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, los enviados que había enviado Cornelio para que busquen a Pedro, para que vengan. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Eso es al mediodía, hermano. El día en Israel comienza a las 6 de la mañana. O sea, despierta el sol a las 6 de la mañana.
A la primera hora se hace la oración. A la hora sexta, al mediodía se hace la oración. Y a la tardecita, que estaba orando Cornelio, a la hora novena del día, era la tarde, hermano, se hace la tercera oración a Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo. Oraciones que traspasan los cielos. Pero estos tibios no pueden orar de esa manera. La oración de ellos no traspasa nada. Pero Dios sí ve el corazón de estos hombres tibios, porque se ha apartado de ellos. El corazón de estos hombres se ha apartado. Por eso han entrado en tibieza espiritual. Y dice que mientras Pedro pensaba en una visión que Dios le había dado, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, dice. Bendita sea la presencia del Espíritu Santo en esta hora, en este día, aquí en esta filmación, hermano. El Espíritu Santo le hablaba a Pedro, luego de la visión que el Espíritu Santo le había dado, porque el Espíritu Santo quería que el Evangelio fuera predicado también a los gentiles. Y el Espíritu Santo levantó a Pedro para que fuera a predicarle a los gentiles la preciosa salvación, para que se unieran los pueblos, salvados por Dios. Y dice que el Espíritu Santo le habló a Pedro. Pedro sabía distinguir y oír la voz del Espíritu Santo. Eso es lo que no tienen ahora aquellos hombres que están puestos en la iglesia, aquellos que se dicen ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No pueden oír y no reconocen la voz del Espíritu Santo, porque están en tibieza espiritual o porque están fríos. Solamente los que están calientes pueden escuchar la voz del Espíritu Santo. Bendito sea la preciosa palabra del Señor. La voz del Espíritu Santo puede ser oído solamente por aquellos que son temerosos de Dios, que hacen oraciones y que son piadosos, aquellos que cantan alabanza. Una hora de oración podría incluir lo siguiente: alabar a Dios, cantar al Señor, darle gracias, esperar en Dios, leer la Biblia, escuchar al Espíritu Santo, orar con las palabras mismas de las Escrituras, confesar nuestras faltas, interceder por los otros hermanos, por la radio y por cuantas cosas que usamos para predicar la palabra de Dios, pedir por las necesidades personales nuestras y por las necesidades de nuestros hermanos, y debemos orar en lengua. Esto incluye una hora de oración, hermano. Esto es lo que se debería hacer todos los días de nuestra vida. El Espíritu Santo nos va a dar a nosotros el motivo de la oración, pero nosotros debemos tener en nuestras vidas el primeramente alabar a Dios, cantarle al Señor, darle gracias, esperar en su respuesta, leer su palabra para edificarnos, escuchar la voz preciosa del Espíritu Santo, orar con las palabras de las Escrituras, confesar nuestras faltas, interceder por los otros, pedir por las necesidades personales y las de nuestros hermanos, ser piadosos y orar en lenguas por el fuego del Espíritu Santo. Hay muchos que no tienen nada de esto cuando oran. Hay muchos que no tienen nada de esto cuando hacen oración. Por eso sus oraciones no llegan al cielo. Por eso no son piadosos. Por eso no son humildes. Este centurión era humilde. Y Dios dice que oye a los humildes
y mira de lejos a aquellos presuntuosos, a aquellos que se la creen que la saben a todas, porque pueden recitar la palabra de Dios. La Biblia la pueden recitar de pe a pa, pero no tienen el fuego del Espíritu Santo. Esos son los que están en tibieza espiritual. Esos son los que rechazan la prueba de Dios. Esos son los que no quieren el oro refinado en fuego. Aquellos que no quieren la reprensión de Dios. Aquellos que no quieren el castigo de Dios. Aquellos que quieren ser bastardos y no hijos. Solamente Dios reprende y castiga a los hijos, no a los bastardos, porque Dios conoce el corazón de todos los hombres. Dios conoce el sentimiento de cada corazón. Dios sabe si nosotros vamos a recibir los azotes por Él dado. No, Dios sabe si nosotros vamos a querer las pruebas que Él nos envía. Dios sabe la predisposición de nuestro corazón para aceptar los castigos que Él tiene para nosotros. Nosotros cuando tenemos un hijo, desde temprana edad, aquellos que nosotros queremos que nuestros hijos salgan derechitos y anden por el camino de Dios, nosotros lo vamos a castigar desde niños. Con vara, dice el Señor. Con una vara hay que castigar a nuestros hijos. En los glúteos, hermanos. En la cola hay que pegarle a nuestros hijos. Con una vara, hermano. No debemos de extralimitarnos cuando estamos castigando a nuestros hijos. Porque Dios no se extralimita cuando nos está castigando a nosotros. Tampoco cuando Dios está reprendiéndonos. Nosotros no debemos reprender a nuestro hijo con mucha dureza, hermano, tratando de apocarlos con nuestras palabras, de hacerlos sentir mal. Nosotros debemos reprenderlos con la justicia de Dios, con el espíritu de justicia que Dios nos ha dado. Nosotros debemos reprender a nuestros hijos. Dios nos reprende a nosotros, hermano, pero no nos apoca, no nos tira por el suelo, no nos hace que nuestros pies se dé al resbaladero. Nada de eso hace Dios cuando nos reprende. Dios nos reprende para que nosotros podamos escuchar el Espíritu Santo, volvernos de nuestras malas obras y hacer obras de piedad, de ser temerosos de Dios, orar con poder para que nuestras oraciones puedan ascender hasta los cielos, puedan llegar a la presencia de Dios, puedan ser guardados por Dios en esas copas que el ángel después va a echar sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Dice que el ángel tomará las copas que están en la presencia de Dios. Esas copas están llenas de las oraciones de los santos, de nosotros que hemos orado día tras día, año tras año. Esas oraciones nuestras, llenas del poder del Espíritu Santo, es las que van a estar en esas copas. Y el ángel agarró las copas y envió esas copas sobre la tierra, y allí vinieron toda clase de cosas sobre los hombres, hombres perversos, hombres que estaban en tibieza espiritual, hombres que no se quisieron arrepentir, hombres que siguen proclamando ese evangelio de perdición, hombres que han excluido a Jesucristo dentro de las iglesias, esos hombres que han hecho que Jesús tenga que andar en la parte de afuera de la iglesia, diciéndole: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y yo entraré a él. Si alguno oye mi voz, dice Jesús. El Espíritu Santo está hablando a las iglesias. El Espíritu Santo es la voz de Jesucristo ahora, porque el Espíritu Santo es el que está hablando a las iglesias. Jesucristo dijo: el Espíritu Santo tomará lo que está en mi corazón, porque lo que está en mi corazón está en el corazón de mi Padre. El Espíritu Santo tomará lo que está en mi corazón y lo hará saber a vosotros. Por eso dice el Señor:
que tienen que oír lo que el Espíritu Santo dice, porque el Espíritu Santo está hablando lo que está en el corazón de Jesucristo, lo que está en el corazón del Padre. Y dice la palabra de Dios que el que desecha al Espíritu Santo está desechando al Padre y al Hijo, y el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. O sea que el bendito Espíritu Santo de Dios es el que tiene que ser oído en la iglesia. Por eso Jesús dice que oye mi voz, el que tiene el oído espiritual, aquel que no está en tibieza espiritual, solamente podrá oír la voz del Espíritu Santo. Y si tú eres un piadoso, estás haciendo limosna, estás vendiendo lo que tienes para darle al que no tiene, estás haciendo piedad, ese va a ser el que va a recibir la visitación de un ángel, el que un ángel lo va a visitar para decirle tus oraciones, tu temor de Jehová y tus ofrendas al pueblo, al pobre, han subido para memoria delante de mí, le dijo el ángel al centurión. ¿Y cuándo el ángel podrá decir algo de esto? Para todos aquellos que hoy están predicando este evangelio de la autosuficiente prosperidad, haciéndoles creer a los hermanos que con la prosperidad, con el dinero, son autosuficientes, que no tienen que hacer largas oraciones, que no tienen que cantar a Dios, que tienen que hacer pactos de dinero, que con el dinero van a comprar la salvación, van a comprar la sanidad, van a comprar la prosperidad, van a comprar las cosas que hay en este mundo, pero vas a perder la salvación, porque tu nombre será borrado del libro de la vida, por cuanto no creíste a la verdad, sino que te congraciaste con la injusticia, amaste más las tinieblas que la luz. Así dice Dios, los hombres amaron más la tibieza, más amaron más las tinieblas que a la luz. Bendito sea el precioso y glorioso nuestro Señor Jesucristo, el Señor de las iglesias. A Él sea toda la gloria y la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Gloria.